La ansiedad es un sistema adaptativo de anticipación de amenaza, y para comprender realmente qué significa esta afirmación, no basta con una definición simple. Es necesario recorrer su origen, su evolución conceptual y su desarrollo dentro de la psicología científica. Porque la ansiedad, aunque hoy la nombramos con facilidad, es uno de los constructos más complejos y estudiados en psicología. Ahora, empecemos por el lenguaje. El término ansiedad proviene del latín anxietas, que hace referencia a un estado de inquietud, angustia o aflicción, asociado a sensaciones de opresión o constricción. Esta raíz no es menor porque ya desde su origen lingüístico describe una experiencia que no es únicamente mental, sino profundamente corporal, es decir, antes de que la ansiedad fuera definida como un fenómeno clínico, ya era una vivencia somática. Ahora bien, si dejamos el lenguaje y nos movemos hacia la ciencia, encontramos que no existe una única definición de ansiedad. Existen múltiples aproximaciones dependiendo del autor y del modelo teórico. Por ejemplo, desde una perspectiva clásica, Sigmund Freud conceptualizó la ansiedad como una señal de alarma del yo frente a un peligro, ya sea interno, como impulsos reprimidos, o externo, como amenazas del entorno. Esta idea introduce un elemento fundamental, la ansiedad como señal. Más adelante, desde el conductismo, autores como B. F. Skinner no se centraron en la ansiedad como experiencia interna, sino en las conductas asociadas a ella, especialmente en la evitación. Aquí, la ansiedad empieza a entenderse en términos funcionales. Lo importante no es solo lo que se siente, sino lo que se hace para reducirlo. Posteriormente, con el desarrollo de la psicología cognitiva, aparece una de las definiciones más influyentes. Aaron T. Beck plantea que la ansiedad es el resultado de una evaluación cognitiva distorsionada del peligro, donde el individuo sobreestima la amenaza y subestima su capacidad de afrontamiento. Y aquí se introduce un cambio radical. La ansiedad no depende del estímulo en sí, depende de cómo ese estímulo es interpretado. En esta misma línea, Richard Lazarus propone el modelo de evaluación cognitiva, donde la emoción surge de la valoración sobre la relevancia del evento y sus recursos para enfrentarlo. Es decir, la ansiedad no es automática, es el resultado de un proceso. Integrando estas perspectivas, llegamos a una definición clínica contemporánea. La ansiedad es una respuesta emocional compleja, con activación fisiológica y pensamientos de amenaza, que se activa ante la percepción de peligro futuro, real o imaginado. Y aquí aparecen tres componentes clave: fisiológico, cognitivo y conductual. Hablamos de activación del sistema autónomo, pensamientos negativos y conductas de evitación. Pero esto nos lleva a la pregunta: ¿en qué se diferencia la ansiedad clínica de la cotidiana? Porque no toda ansiedad es patológica, de hecho, evolutivamente es necesaria. David Barlow señala que es una emoción hacia el futuro para preparar al organismo ante amenazas. Es adaptativa, te permite anticiparte, prepararte y, en última instancia, sobrevivir. La ansiedad normal es proporcional al estímulo, transitoria y vinculada a situaciones específicas, como antes de un examen o una entrevista, donde incluso puede mejorar tu rendimiento. Lo más importante, no interfiere significativamente con la vida del individuo. Sin embargo, cuando el sistema pierde su regulación, entramos en el terreno clínico. Según el DSM-5, los trastornos de ansiedad son miedos excesivos y desproporcionados que generan deterioro funcional. Aquí la ansiedad deja de ser adaptativa y se vuelve desadaptativa. No existe una única forma clínica de ansiedad. Entre los principales, la ansiedad generalizada por preocupación constante y el trastorno de pánico por ataques inesperados. También encontramos fobias específicas y ansiedad social, marcada por el miedo a la evaluación negativa de los demás. Todos comparten la activación del sistema de amenaza, aunque difieren en su forma, foco e intensidad. Fundamentalmente, la ansiedad se mantiene por procesos internos explicados por el enfoque cognitivo-conductual. Se perpetúa a través de pensamientos distorsionados, conductas de evitación y procesos de refuerzo negativo. Evitar reduce el malestar a corto plazo, pero lamentablemente fortalece el problema a largo plazo. Y aquí aparece uno de los puntos más importantes desde la evidencia científica. El problema no es la activación del sistema, sino la forma en la que el sistema se interpreta y se regula. Porque dos personas pueden experimentar la misma activación fisiológica,
y vivirla de maneras completamente distintas. Una puede interpretarla como preparación, otra como amenaza, y esa diferencia lo cambia todo. Por eso, en la actualidad, muchos enfoques integradores entienden la ansiedad como un sistema de alarma diseñado para detectar peligro, pero que puede volverse hipersensible, activándose incluso en ausencia de amenaza real, como una alarma que suena sin que haya incendio. Y si lo llevamos aún más lejos, desde la psicología evolutiva, este error tiene sentido. Es más adaptativo equivocarse por exceso de alerta que por defecto. Es decir, es más seguro asumir que hay peligro, aunque no lo haya, que ignorarlo cuando sí existe. Y por eso la ansiedad no desaparece, porque está profundamente integrada en nuestra biología y en nuestra historia como especie. Entonces, después de este recorrido, podemos cerrar con una idea clara. La ansiedad cotidiana y la ansiedad clínica no son fenómenos completamente distintos, son puntos en un mismo continuo. La diferencia no es solo de intensidad, es de regulación, de interpretación y de impacto en la vida. Y entender esto cambia completamente la forma en la que te relacionas con lo que sientes, porque deja de ser un enemigo y se convierte en un sistema que tienes que aprender a comprender. Y ese es el punto de partida, porque no puedes regular lo que no entiendes. Y en este seminario lo que vamos a hacer es darte el mapa completo para hacerlo.